Somos Elisa, Álvaro y Antonio y vamos a explicar el tema 0, 0, 1 y a continuación de estos dos el tema 1. Comienzo yo por las generalidades óseas de la cabeza. Encontramos 22 huesos formados por el cráneo y la cara. Tienen una función de proteger al encéfalo y está formado por varias articulaciones que explicaremos más adelante. En esta imagen encontramos el hueso frontal, parietal, temporal, el occipital y el hueso cigomático que se une al temporal por el arco cigomático. También se puede apreciar el esfenoides, el etmoides, que es esta pequeña estructura amarilla que se puede ver aquí. Este es el hueso lacrimal. También encontramos el maxilar, el vómer, aquí en la vista frontal de color rojo, y la mandíbula. Vale, en esta imagen es un cráneo de un niño o de un bebé, donde podemos ver que hay varias diferencias con el cráneo adulto, puesto que el temporal apenas se aprecia. Vale, las articulaciones craneales son de tipo sinartrosis y son articulaciones sin movimiento que unen estructuras óseas por medio de cartílago o de tejido conectivo. Esto que vemos aquí son fontanelas que desaparecen cuando el cráneo comienza a crecer y se formarán una sutura, por así decirlo, que se llamará bregma, que es une el parietal con el frontal, y otra llamada lambda, que une el parietal con el occipital. Este ya es un cráneo adulto y tenemos aquí el bregma, lambda, y este circulito es un punto de referencia de análisis que se llama vértex, pero que no es una estructura como tal en el cráneo. También hemos querido especificar que aquí se encuentra la protuberancia occipital externa, que es muy importante porque se insertan varios músculos. En la división del cráneo hemos querido dividirlo en viscerocráneo y neurocráneo. En primer lugar tenemos aquí una imagen 3D del viscerocráneo donde está formado por los huesos que dan origen al macizo craneal. De verde oscuro encontramos el cigomático, morado la mandíbula, de verde amarillento el maxilar, de color azul, que se ve ahora mismo aquí, encontramos el lagrimal, azul clarito aquí. De azul oscuro es el vómer, de rojo, que se va a ver cuando dé la vuelta a la imagen, es el palatino, de rosa encontramos el hueso nasal, que se verá en la vista frontal, y de verde claro el cornete nasal inferior. ¿Ves? Aquí tenemos el nasal, los cornetes. A continuación está el neurocráneo, que son los huesos formados por la bóveda craneal. Y como podemos ver, son los anteriormente mencionados también. Tenemos el frontal, parietal, esfenoides, temporal, occipital y el hueso etmoides. Vale, aquí encontramos, hay un pequeño error, está la cavidad craneal que está dividida en anterior, en medial y en posterior. Así que habría un error, pero la explicaremos más adelante. Voy a terminar con el hueso frontal, que es un hueso impar, y encontramos las órbitas oculares con los agujeros supraorbitarios por donde pasará la primera rama del trigémino, la zona escamosa, que es la más rugosa del hueso, y en la parte nasal, que es esta de aquí, se articularán los huesos nasales y el etmoides, que vamos a continuación, que está coloreado de amarillo. El proceso cigomático que aparece es la inserción que hay con el hueso cigomático y con el hueso frontal, en plan, la inserción que hay con el hueso frontal. En la parte profunda articula con el etmoides, coloreado, como he dicho anteriormente, amarillo, con la lamina cremosa por donde pasarán nervios. Estos agujeritos pasarán varios nervios. Y en la parte orbitaria articulará con las alas menores de los huesos esfenoides que están en la imagen, no se encuentran, pero aquí se articularía con las alas menores del esfenoides. A continuación tendríamos el hueso maxilar. Este hueso se trata de un hueso par
que se articula con el frontal, el esfenoides, el maxilar, palatino, el vomer, la concha o el cornete, también conocido, y el nasal inferior. Es un hueso irregular, aparte de par, como acabamos de mencionar. Es un hueso que se articula con casi todos los huesos de la cara anterior del cráneo, excepto la mandíbula, que no se articula de forma directa. Contiene también los senos paranasales maxilar. También, para concretar más, es un hueso que tiene 4 partes. Tiene un cuerpo, tiene una apófisis frontal, la cual se articula con como su propio nombre dice, con el hueso frontal. La apófisis cigomática, que se articula con el hueso cigomático. La apófisis palatina, que se articula con el hueso palatino. Y la apófisis alveolar, donde se insertan las piezas dentales. Luego, por otro lado, también teníamos el agujero infraorbitario, que es la rama maxilar del núcleo trigémino, y la fosa canina y el paladar, que sería la unión del maxilar con el hueso palatino. Y por aquí tendríamos los senos nasales o paranasales, al mismo nivel o detrás de la cavidad nasal. Estructuralmente son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontales, esfenoide, etmoides y maxilar, que comunican con las fosas nasales. Funcionalmente, pues funcionalmente esas estructuras influyen en la respiración, la fonación, el calentamiento y la olfacción adecuadas. O sea, también tiene mucho que ver con la sinusitis. Los senos, o sea, una enfermedad que tiene características sería la sinusitis, que es la inflamación o el llenado de estos senos paranasales. Unas curiosidades que podemos ver sobre los senos paranasales es que en una vista sagital podríamos ver tanto seno frontal como etmoidal, a la vez que en una vista frontal se vería lo mismo, pero la diferencia es que en una sagital se vería la parte frontal del seno esfenoidal y en la parte frontal se vería el maxilar. Por otro lado, aquí tendríamos la cavidad orbitaria, que la vamos a ver un poco más por encima porque en el próximo tema la veremos más en profundidad. ¿Qué huesos forman la cavidad orbitaria? Pues serían el hueso frontal, que sería la parte más superior, el etmoides, que sería la más medial, el esfenoides, que sería más profundo pero lateral, que lo tendría en la fisura orbitaria superior, y el palatino, el lagrimal, el maxilar y el cigomático. Y más adelante profundizaremos más en este hueso. Aquí tendríamos el esfenoides, es un hueso muy peculiar, es un hueso impar, y la peculiaridad que tiene es esta forma de mariposa. Podemos distinguir varias partes dentro de este hueso, como el cuerpo, el ala menor, el ala mayor, que son... Estos nombres se dan por esta figura tan visual que tiene. Luego otra parte muy importante sería la silla turca, que es la que contiene la glándula hipofisiaria o pituitaria. Luego los senos paranasales del esfenoides, la fisura orbitaria superior, que estaría formada por esto mencionado anteriormente, que son el ala menor y el ala mayor. Los procesos pterigoides, que sería la parte inferior, que sería más la inserción de los músculos pterigoides que generan el movimiento, como la apertura bucal. Luego el foramen redondo, que sería la rama cigomática del núcleo trigémino. El agujero oval, que sería la rama mandibular del núcleo trigémino. Y la protuberancia del occipital, que es la que articula con el esfenoides. Y otra curiosidad del esfenoides, pues sería que con esta vista podríamos observar claramente la fosa hipofisiaria de la silla turca, el agujero oval y el agujero redondo menor, como podemos ver aquí destacado. Este sería el hueso temporal, que es un hueso par, que se articula con el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso esfenoides. Es un hueso craneal ubicado en la base del cráneo, justo debajo de los huesos parietales y detrás de los huesos frontales, donde podemos diferenciar de una porción petrosa, donde encontraríamos el oído interno y las trompas de Eustaquio, o procesos como la apófisis mastoides o la apófisis esteloides, que es el punto de unión de ligamentos y músculos del cuello, como el ECOM en caso de apófisis mastoides y
el digástrico del vientre posterior en la apófisis estiloides. Bueno, esta sería la mandíbula, donde en una visión frontal encontraríamos pues las ramas mandibulares, la línea oblicua, el cuerpo de la mandíbula, parte del ángulo de la mandíbula y la rama de la mandíbula. En la visión frontal encontramos dos orificios que se llaman agujeros mentonianos, por donde pasan nervios y vasos mentonianos, y tendríamos también el proceso coronoides y el proceso condilar, que es donde se inserta en la ATM, articulación temporomandibular. Bueno, esta sería la articulación temporomandibular, que es una articulación con una estructura compleja que se encuentra en la base del cráneo y conecta la mandíbula con el cráneo. Esta articulación nos permite la apertura y el cierre de la mandíbula a través de unos ligamentos y unos músculos que nos permiten movimientos de apertura y la masticación de los alimentos. En donde dentro de la articulación mandibular, si quitamos pues, unas capas de ligamentos, encontramos el disco, donde adelante, en la parte anterior, tendríamos el ligamento discal externo y en la parte interna, en la parte posterior, tendríamos el ligamento discal interno. Siguiendo con el tema 0.1, entramos a hablar de los agujeros del cráneo. Primeramente voy a hablar sobre el agujero supraorbitario, que son dos, que se encuentran por encima de la órbita en el frontal, por donde pasa la rama oftálmica del trigémino y sale por la fisura orbitaria superior y discurre por el techo de la órbita, donde da sus ramas nasociliar, frontal y lagrimal. El agujero cigomático facial simplemente se encuentra por aquí, no se ve excesivamente bien como otros y transcurren nervios y vasos cigomático-faciales. En el siguiente encontramos el infraorbitario, que son estos dos agujeros, que se encuentran en el hueso maxilar, como se puede observar, y por donde pasa la rama maxilar y cigomática del trigémino, que atraviesa el agujero redondo mayor. Y por último tenemos el agujero mentoniano o mandibular, que pasa la rama del mandibular, del trigémino también, y atraviesa el agujero oval. Como podemos observar y hemos dicho, toda esta zona está enervada por el nervio trigémino. Como he comentado anteriormente, ahora entraremos más en profundidad a ver la cavidad orbitaria. Empezaremos comentando con una vista general, hablando de cada agujero o fisura, la localización y las estructuras que atraviesan. Empezaríamos con el conducto óptico, que se localizaría en el esfenoides, y atravesaría el nervio óptico y la arteria ocálmica. Luego estaría la fisura orbitaria superior, que se localizaría entre el ala mayor del esfenoides y el ala menor. Y las estructuras que atravesarían sería la rama nasocilar frontal y lagrimal del nervio ocálmico del nervio trigémino, nervio oculomotor, nervio troquelar y nervio abducens. Luego estaría la fisura orbitaria inferior, que estaría entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar y apófisis orbitaria del hueso palatino, y atravesaría el nervio maxilar del trigémino, nervio cigomático y vasos infraorbitarios. Luego estaría el agujero etmoidal posterior, que se localiza entre el frontal y el etmoides, y atravesaría las estructuras que son el nervio y vasos etmoidales anteriores. Y por otro lado, muy parecido, tenemos el agujero etmoidal posterior, que también se localizaría entre el frontal y el etmoides, pero sin embargo atravesaría el nervio y vasos etmoidales posteriores. Y también tendríamos la última, el agujero cigomático facial,
que se localiza en el cigomático y atravesaría los nervios y vasos cigomático-faciales. Aquí tendríamos una vista muy especial de lo que es la fisura orbitaria. Y, por ejemplo, una cosa que deberíamos tener muy claro es qué cuatro pares craneales pasan por la fisura orbitaria. Estos 4 pares serían el nervio trigémino, el nervio abducens, el nervio troclear y el nervio oculomotor. Esto hay que tenerlo muy claro. Y aquí tenemos un resumen, una tabla de resumen para explicar todo lo mencionado anteriormente y añadir, por ejemplo, el agujero infraorbitario que se localiza en el maxilar y atraviesa los nervios y vasos infraorbitarios. También tenemos el agujero mentoniano que se localizaría en la mandíbula y atravesaría los nervios y vasos mentonianos. Y por último tenemos el agujero cigomático-facial que se localiza en el cigomático y atraviesa los nervios y vasos cigomático-faciales. En cuanto a las fosas craneales, en primer lugar tenemos la fosa anterior formada por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. En el hueso frontal podemos distinguir la cresta frontal y las porciones orbitales. Pintado de amarillo encontramos el etmoides, donde distinguimos la quista gali y justo haciendo límite con la cresta frontal encontramos el agujero ciego, por donde transcurren las venas emisarias que van a la cavidad nasal. También encontramos la lámina cribosa, donde se encuentran los agujeros olfatorios, donde estarán los nervios olfatorios. Y haciendo límite con la fosa nasal, con la fosa medial, encontramos las alas menores del esfenoides y una estructura importante que es el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. En cuanto a los huesos en la fosa craneal media, pues encontraríamos, como se puede apreciar, el esfenoides, que sería las alas mayores, el temporal y el parietal. Dentro del esfenoides podemos apreciar la silla turca, que forma la fosa hipofisiaria, el foramen espinoso, que es más lateral, que pasa por la arteria meningea media y lleva la vascularización a las meninges. También encontraríamos el foramen oval, que por su forma más grande y superomedial al espinoso, y pasa por la rama mandibular del nervio trigémino, de la rama mandibular maxilar. Pasa también por el nervio petroso, la rama del nervio facial, y tiene que ver con el nervio olfatorio y el nervio auditivo y visual, con lo de los sentidos. También estaría el agujero redondo mayor, que estaría posterior a la fisura orbitaria superior. Por otro lado, tendríamos la parte que sería el temporal, que estaría por debajo del espinoso y no se puede apreciar con claridad. Que estaría compuesta por el hiato del conducto para el nervio petroso mayor y este forma parte de los nervios auditivos. Y también estaría el hiato del conducto para el nervio petroso menor. Una cosa que cabe destacar es que las meninges están muy nervadas y muy vascularizadas y que en la corteza cerebral no hay neuronas sensitivas. La sensibilización es debida por las meninges que recubren todo el sistema nervioso central. Aquí podemos ver una tabla en la que vemos cada agujero y por las estructuras que pasan a través de los agujeros. Pues estaría dentro de la fisura orbital superior las ramas nasocilar, frontal y la verbal del nervio oftálmico y del nervio trigémino primero. Y del oculomotor, nervio troclear y abducens. Luego tendríamos el agujero redondo, que la estructura que pasa a través de este sería la rama maxilar del nervio trigémino y el agujero oval, que la rama que pasaría, o sea, las estructuras que pasan a través de este agujero sería la rama de la mandíbula del nervio trigémino y el nervio petroso. Y también tendríamos el agujero espinoso, que la estructura que pasa a través de él es la arteria meningea media. Luego estaría el hilato del conducto para el nervio petroso mayor, que la estructura que pasa a través de él es el nervio petroso mayor. Y el hilato del conducto para el nervio petroso menor, que la estructura que pasa a través sería el nervio petroso menor. Esta fosa craneal posterior
está ubicada en la parte posterior de la cabeza y se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta la apófisis clinoides anterior del hueso esfenoides. En esta fosa se alberga el cerebelo, que es una parte responsable de la coordinación y el control del movimiento, y encontramos varios agujeros, como el agujero magno, que es por donde discurre la porción final del tronco del encéfalo y el comienzo de la médula espinal, y arterias vertebrales y las raíces de los nervios espinales junto con las meninges. Encontraríamos también el conducto auditivo interno, por donde pasaría el nervio facial, el nervio vestibular y la arteria laberíntica, y el agujero yugular, por donde discurriría el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. En una vista completa del cráneo desde caudal, veríamos a nivel anterior el hueso maxilar, donde podríamos observar el agujero incisivo y la apófisis palatina. Posterior al hueso maxilar, encontraríamos el hueso palatino. Posterior al hueso palatino tendríamos el vómer. Lateral al vómer tendríamos el hueso esfenoides y lateral al hueso maxilar tendríamos el cigomático, que articula con el temporal formando el arco cigomático, donde en el arco cigomático podíamos observar la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Posterior al esfenoides y posterior al hueso vómer tendríamos en naranja el hueso occipital, donde diferenciaríamos el agujero magno, los condylos occipitales, la línea nucal inferior y la línea nucal superior. Lateralmente a este hueso occipital y posterior lateral al hueso temporal tendríamos los huesos parietales.